Bueno, hermano, póngase de pie. Vamos al capítulo de Nehemías, capítulo 3. Estamos en Nehemías. Se recuerda, terminamos el capítulo, prácticamente el 2, que es un capítulo totalmente corrido, digámoslo así, porque todo lo que se da en base a la oración de Nehemías. Vimos de que hubo una oración fuerte de parte de Nehemías, luego al rey, y el rey le descubre su tristeza y le pregunta qué pasa, ¿verdad? Y después de esa tristeza él le dice, pasa esto, le explica todo lo que pasa. Y a raíz de esto le pregunta el rey, entonces, ¿qué quieres? Hermano, una cuestión que se dio así por así, ¿verdad? ¿Qué quieres? Le dice, no, hermano, 4 meses orando. Le dice ese rey, yo quiero esto, y le pide, hermano, se atreve y le pide un montón de cosas. Le da ejército, prácticamente le da unas cartas, prácticamente le da autoridad, hermano, le da muchas cosas que quizás en su momento no las tenía, pero las estaba pidiendo, las estaba necesitando y se lo había dicho a Dios. Entonces ahora en el capítulo 3, si usted se fija, tiene el 3, hermano. Tiene un tema ahí, que dice el tema, hermano. Reparto del trabajo de la reedificación. Hermano, estamos hablando de que había un muro que restaurar, ya vamos a tocar esto. ¿Y qué hizo Nehemías? Repartió por familias, repartió por grupos. Vamos a tomar los primeros 3 versículos, hermanos, de esto, porque todo hasta el capítulo, todo el capítulo habla de quienes se ocuparon para hacer ciertas cosas. Amén. Leemos entonces los primeros 3 versículos. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre Amea y edificaron hasta la torre de Amaneel. 2. Vamos todos juntos al 3. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Suplicamos que seas tú dándonos luz, dándonos claridad, dándonos entendimiento, Señor. Padre, sé tú permitiendo que cada día, Señor, cada uno de nosotros podamos ser edificados. Tu palabra es fiel, es viva, es eficaz, Señor. Padre, oro que abras el entendimiento, que sea tu Espíritu Santo guiándome, que cada uno de mis hermanos pueda recibir, Señor, la palabra y que sean edificados, Señor. El propósito, Señor, de la iglesia es que seamos edificados y que luego podamos ser edificadores, podamos ser ayuda espiritual para otros, Señor. Un papel que la iglesia ha olvidado, Señor. La iglesia se le ha olvidado ser edificador, ayudar o levantar o restaurar el corazón de otros que están afuera o que probablemente no te conocen, Señor. Nos hemos entretenido, Señor, entre cuidarnos entre nosotros mismos, Dios. Se nos olvida, Señor, que hay una misión, Padre, afuera, que hay un papel que desarrollar o que desenvolver allá afuera. Bendícenos, bendice cada familia, bendice cada hermano. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Si se recuerda, hermanos, en el capítulo 2 leíamos que llega un punto en donde el profeta, en el capítulo 2, versículo 17, el profeta, bueno, no era el profeta, Nehemías, que fue un hombre tocado por Dios, que ya creo que está, hasta allá aburre, ¿verdad? Que no tendría él que haberse metido en nada, pero Dios lo usa para esto, a él, que en ese momento, óigame, él quedó preso, Nehemías quedó prisionero del llamado de Dios, y desde ese momento Nehemías se comprometió a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando hablamos de un servidor, hermano, fíjense que este libro habla de un servidor, habla de un líder, pero un líder, hermano, que cuando hizo lo que hizo, él no lo hizo alocadamente, hermano. Si usted ve a Nehemías en todo el proceso, hermano, vamos viendo espacios de tiempo que él ocupó para orar. Él ocupó para meditar, él ocupó para reaccionar. Óigame, porque cuando vemos en el capítulo 2 dice que él llega a la ciudad y dice que esperó 3 días
Y luego empezó a inspeccionar, hermano, alrededor, ¿verdad? O empezó a inspeccionar qué es lo que había pasado. Él no fue alocadamente, se emocionó y dijo, no, hermano, él sabía que iba a construir, mas él tenía que entender qué es lo que iba a hacer. Él prácticamente era un estratega. Él dijo, ok, hay que levantar muros. Él no trajo todo, vamos, levantemos muros. Hermano, fíjense que entendemos que en el capítulo 3, él puso familias en cada lugar. Y entendemos que hay 10 puertas. Después vamos a explicar lo de las puertas. Y a cada familia le fue, o a cada grupo familiar le fue poniendo, hermano, una puerta, una muralla, una torre, y fue poniendo familias en cada lugar. Hermano, él fue un hombre que meditó, pero vea la parte cuando les dice en el 17 del 2, les dice, vosotros veis el mal en el que estás. Dijimos, hermano, de que, óigame, en el 3 usted puede reaccionar y dice, hay un sacerdote, y este sacerdote tiene familia, o sea que se cree que eran descendientes de quién, hermanos. Uy. Según el orden que Moisés les dio, ¿de quién eran descendientes? De los levitas. Eran levitas. Y el levita tenía una misión en toda su vida como levita, siempre encargarse de las cosas del templo, siempre encargarse de todo lo santo, hermano. Entonces, ni los levitas habían reaccionado de que había un templo que levantar. Se cree que permanecían haciendo el rito, esto, pero oiga, hermano, eran vulnerables porque habían muros que no habían sido levantados. Entonces Nehemías dice, ustedes no están viendo el peligro. Hermano, yo les hacía mención de que muchas veces usted sabe que en su familia hay algo vulnerable, hermano, hay algo en donde el enemigo se mete siempre. Yo no sé si le ha pasado que en la casa somos 5 o 6, ¿verdad? Y siempre hay uno, como dicen, el que causa el problema. Todos están en paz hasta que llega ese, hermano. No sé si le ha pasado. Ah, ya viene aquel. Hermano, hay uno vulnerable. Entonces, ¿qué cree que tendría que pasar en este caso, hermano? Echémoslo, paguémosle un que se vaya a vivir a otro lugar. No, hermano. Es una familia, es un hogar, es una casa. Entonces, era lo mismo acá. Era una nación, hermano. Era una nación y toda la nación tenía que trabajar en pro de la nación, en pro del pueblo. Y óigame, los levitas, en este caso, a ellos se les había olvidado y se habían mantenido nada más, vamos a la iglesia y se acabó. Hermanos, óigame, les dieron la oportunidad de salir según la profecía, de llegar a su tierra, restaurar el templo y restaurar los muros. Algo que se quedaron ahí, no lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Se acomodaron, hermanos, y muchas veces nosotros como cristianos nos acomodamos en el evangelio que tenemos, hermanos. El evangelio no es nada más un lugar donde usted viene y como dijeron allí, ¿verdad? Le sobo la espalda, usted me la soba a mí. Mire, fíjese que a veces llegamos al punto de crear la iglesia o pensar que la iglesia es un club social, hermano, en donde usted me celebra a mí mis 15 años y yo le celebro los suyos. ¿Por qué no le vamos a celebrar los 15 años a los de afuera, hermano? ¿Quiénes son ellos? Hermano, óigame, la iglesia es un lugar en donde nosotros somos edificados a través de la palabra de Dios y después vamos afuera y edificamos el corazón de otros a través de la palabra de Dios. Entonces a la iglesia se le olvidó cuál era el propósito de los sacerdotes. Estar ahí, ¿para qué, hermano? ¿Una imagen nada más? Estamos en la iglesia para hacer una imagen nada más, los cristianos. Hermano, oiga, dice Pablo, no me avergüenzo de él. Hermano, porque cuando se oía que habían cristianos, sabían que había algo especial ahí. Hermanos, ahora se sabe que hay cristianos que, hermano, todos agarran la cartera, ¿verdad? Y cuiden a sus mujeres. Pareciera que eso tendría que ser. No. Hermano, cuando se habla de cristianismo, ¿qué se entiende ahora? ¿Qué se entiende de la palabra cristianismo? Entendamos, abramos la mente. Es lo que está diciendo Nehemías. Desen cuenta que simplemente son un chiste para alrededor de los que están ahí. Para todas las naciones, porque todos los que estaban ahí sabían quiénes eran ellos, pero cuando llega Nehemías empiezan todos a murmurar y a temer, porque Nehemías llegó enviado por Dios con una misión y una visión diferente. Edifiquemos los muros, levantemos las murallas. Esa era la misión de Nehemías.
Hermanos, ¿cuál es la misión suya en su hogar y después en la casa de Dios? ¿Cuál es, hermano? Fortalecer al débil. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda que hablamos de fortalecer? ¿De qué hablamos, hermano? ¿Cuándo lo hablamos? ¿Se recuerdan? No vinieron. Dios mío, me afligen, hermano. Hermano, de verdad, en serio, ¿de cuándo hablamos de fortalecer? El viernes, ¿verdad? Hermano, y eso está hablando de mí. Le dice, ven el problema en el que están, entonces fortalezcamos el problema. Fortalezcamos ahí donde está la debilidad. Entonces Nehemías va para levantar un muro, edificar un muro, levantar muro. Y fíjense que la palabra fortalecer, está otra vez repetirla, está dando el sinónimo de darle fuerza a algo. Mira, aquí me gusta, dice, este día se va a detener o tal parada de la metro no se va a usar porque se va a potenciar la línea. ¿Qué cree que es potenciar, hermano? Cuando yo pensaba, oí esa palabra los primeros días, potenciar, yo pensaba que le iban a dar una carga más de corriente para que fuera más veloz. Esa era mi idea, hermano. Ahora entiendo, ¿sabe usted qué es potenciar, hermano? ¿Alguien me lo puede explicar para los que no saben? Todos saben qué es potenciar. Qué bárbaro, solo yo no sabía, hermano. Ponerla más seguido. Hermano, fíjese que averiguando busqué porque me fui, tuve que buscar qué era potenciar. Era fortalecer, era arreglar algo que probablemente estaba arruinado o que probablemente en un futuro iba a causar un gasto, iba a crear un problema. Entonces había que hacer algo ahí para arreglar esto que iba a causar ese problema. Y fíjense que la palabra acá, edificar, cuando llega Nehemías para edificar, óigame, dice, voy a fortalecer. Mire, fíjense que la forma de levantar las murallas en esa época, óigame, era una cuestión increíble, hermano. Porque dígame, ¿de dónde sacaban el cemento? Nunca me ha puesto a preguntar eso a usted, hermano. Yo no sé si usted ha sido curioso. Usted sabe que esta ciudad, Pompeya, ¿ha oído de Pompeya? ¿Sabe usted que Pompeya tenía abajo, le habían puesto unos grandes bloques de concreto abajo? Pero, le voy a explicar, no había método ni nada para levantar esos grandes bloques. Usted sabe que le metieron el cemento líquido al agua y ahí se enduró abajo el agua. ¿Sabía usted eso, hermano? Yo me quedé hasta con frío cuando me di cuenta de eso. Usaron 5 tipos de tierra, hermano, y hubo un elemento especial. Sangre de cerdo. Mezclaron en esos 5 tipos de tierra. Hicieron todo el menjure y pusieron los moldes y empezaron a descargar todo el material líquido. ¿Sabe qué? Después de no sé cuántas horas empezó a endurarse. La pregunta es, qué terrible, hermano, qué sabiduría de esta gente. El volcán que tienen enfrente, el Vesubio, les sirvió mucha la ceniza que ellos tenían de ese volcán. Otro tipo de tierra de no sé dónde. Hermanos, juntaron 5 tipos de tierra y el complemento especial, la sangre de cerdo. Hizo que eso se creara un concreto, se creara un calcestruzo, dice, fuerte, que dentro del agua, hermano, se enduraba. Esa tecnología hasta hace poco la han descubierto nuestros ingenieros acá. Ahora le digo yo, ¿cómo cree que hicieron para hacer todos estos muros? Y habían unos edificadores perezosos. ¿Sabe qué hacían? Simplemente tomaban tierra. ¿Quién se acuerda de las casas de Bajareque? ¿Cómo estaban hechas las casas de Bajareque? Y de repente, por casualidad, se rompió algún volado y empezó el agua a pegar en la casa de Bajareque. ¿Qué cree que pasó después de unos días? O si no es que el mismo día. Se llevó todo el lodo. Hermano, eso estaban haciendo muchos edificadores. Entonces, Nehemías llega a ese punto para reprender esto. Hey, están edificando con prácticamente con algo que no va a servir, no va a funcionar. Óigame, la iglesia, hermano, no es para edificarla con algo. Entretengamos al niño. Hermano, óigame, usted y yo, nosotros dentro de la iglesia, tenemos que ir y cambiar la mente del niño, no por un momento, sino que para siempre, hermano. El propósito de la iglesia es llegar a la mente de la persona, llegar al corazón de esa persona con palabra de Dios, un cambio para siempre. Porque la iglesia no es para entretener a la gente, hermano.
Si usted va a venir aquí para ver si me la paso, hermano, estamos perdidos. Usted como edificador, usted no está edificando para mientras, está edificando para siempre. Lo que hoy le enseña ese muchacho va a servir para siempre y el resto de su vida. ¿Y qué estaba haciendo este pueblo, hermano? Óigame, estaban fundando lodo y piedra. Óigame, y cuando yo no sé si usted ve las películas medievales, hermano. ¿Las ven ustedes? ¿Sabe qué es eso, verdad? Mire, hermano, empezaron y salieron las famosas catapultas que lanzaban unas piedras, incluso que va a los castelos, acá usted ve las piedras que hay ahí, ¿verdad? Redondas. Hermano, eran lanzadas y llevaban una potencia que llegaban a un muro. Les aseguro que si le pegan a una casa de estas, se la echan, ¿no? Esos muros tenían que tener una resistencia de aguantar una piedrada de esa, una piedra de ese vuelo, hermano. Tenían que aguantar esto. Entonces, la edificación, ¿qué es, hermano? Es fortalecer, es darle valor, es darle fuerza, es hacer fuerte algo. Entonces, hermano, la edificación tiene que ser primordialmente algo que sostenga lo que viene después. Nehemías llegó con la visión de hacer o de levantar un muro que sostuviera el ataque de los enemigos. Hermanos, la iglesia está aquí para fortalecerse espiritualmente y detener el ataque del enemigo. ¿Cuál es su enemigo, hermano? La hermana de al lado, el hermano que está a su otro lado, el hermano que está atrás o el que está adelante. ¿Quién es su enemigo? Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que usted haga en la iglesia lo haga para la gloria. Usted no lo va a hacer por usted ni por usted. El pastor predica. Yo no predico para engrandecerme yo. Predico para que Dios abra su corazón y que la gloria sea para Dios. El hermano que canta no canta para usted, canta para la gloria de Dios. Si usted hace la limpieza, ¿para quién la hace, hermano? Y tendría que hacerlo de la mejor manera. Vaya a 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahí habla de algo. El apóstol Pablo, hermanos, habla de algo. Porque así como los edificadores tenían que pensar todos a una sola, porque cada quien estaba cuidando su pedacito, pero había un montón de hoyos por todos lados. 1 Corintios 12, en el encabezado del 12, vea lo que dice ahí, hermano. Habla de los dones espirituales. Sí, 1 Corintios 12, hermano. Sí, ¿verdad? Dice dones espirituales, pero entre los dones espirituales, el énfasis aquí es, hermanos, el 13, pero veamos 12, 13 y 14. Porque así como el cuerpo, que dice que es, hermano, es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos vivimos de un solo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es sino muchos miembros. Entonces, ¿qué está diciendo, hermano? El apóstol. Óigame, en el cuerpo hay muchos miembros. Y esto, ¿verdad que usted ya lo conoce, hermano? ¿O no? Si no, véase la mano. Fíjese que cada dedo de su mano tiene una función, hermano. Yo no sé, sea curioso, hermano. Yo siempre, a mí me regañaban porque yo cuando veía gente que le faltaba parte del cuerpo, yo me le cabía y preguntaba, ¿y por qué le falta? Y me regañaban, hermano. Cuando alguien ve a alguien que le falta este dedo, pregúntele qué dificultad tiene por la falta de este dedo. Pregúntele, hermano. Si le falta este dedo, pregúntele qué dificultad tiene. Pregúntele cuando usted lo vea, no va a ser el mismo día, cualquier día. Y cuando vea a alguien que le falte este dedo, pregúntele qué dificultad tiene que le falte este dedo. Dios no se equivoca con lo que hace, exactamente nos dejó 5 dedos. Si usted tuviera un dedo más, usted tendría problemas, hermano. Yo no sé si vieron el programa de un niño, yo no sé si un Sonsonate que tiene, en cada mano tiene 6 dedos y en los pies tiene 7 dedos. ¿Vieron eso? Y ese niño no le puede, o ya es un muchacho, no le pueden encargar de hacer trabajos minuciosos porque por un dedo extra que tiene, él no puede hacer nudos.
Hay varias cosas que él no puede hacer. Y usted dice, no, mejor porque tiene un dedo extra. No, hermano. ¿Sabe qué? Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Usted podría pensar, no, pero mire, imagínese usted tuviera 3 manos. ¿Qué cree? En una tengo una cosa y lógica, no te estoy rascando la cabeza. Dios no se equivoca. Una tercera mano causará un problema en usted. Ahora viene la Biblia que dice que la iglesia es un cuerpo, hermano. ¿Usted cree que Dios se equivocó con cada una de las cosas dentro de la iglesia? Mire, hermanos, vamos a hallar hermanos que usted diría, y este cristiano debería ser. Hermano, está en un proceso que tiene que llegar a ese proceso, porque dice la Biblia que Dios santificará nuestro cuerpo. Por eso le decía, en nuestro cuerpo tiene partes vulnerables, tiene partes que no tendrían que estar. Y decir, no, dice que feo esto. Los uñeros, los dedos todos reventados, pero ahí están, hermano. Y usted los cuida, los acaricia, los trata bien. La iglesia, hermanos, óigame, el cuerpo. La iglesia es un cuerpo el cual tiene que ser tratado por usted mismo de una manera, quizás le voy a decir, igual como se trata todo. Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo no está diciendo, no hay nadie superior. Hermano, ¿será su dedo del pie mayor que el dedo de la mano? ¿O será el dedo de la mano mayor que el dedo del pie? Hermano, corte. Yo no sé si usted ha oído de gente que le han cortado los dedos gordos del pie. ¿Usted sabe cuál es el problema de ellos, hermano? Pierden el equilibrio. Hermano, óigame, cada parte de su cuerpo tiene una función exacta. Entonces no se puede gloriar una parte de la otra. No puede gloriarse. Los hermanos que cantan, oye, que nosotros cantamos y me salgo del culto a la hora que me da la gana. ¿Y de dónde? Si los ven, mándenlos para adentro. Yo le digo porque en Homero salió eso, que soy de alabanza, de cuando andan enseñando el rótulo. Hermano, el que, óigame, cada parte es igual dentro de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Óigame, todo en el cuerpo tiene el mismo trato delante de usted. ¿Sí o no? Entonces por eso más abajo dice el 13, porque por un solo espíritu fuimos, pero no, ahí mismo el 12, porque si así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es el 13 entonces. Dice que yo no hay ni griego, no hay esclavo, no hay libre. Entonces está diciendo que tanto los griegos, los hebreos, o el judío, o el esclavo, o el libre, óigame, delante de Dios tenemos un solo, Dios nos ve de la misma manera. Entonces, ¿por qué me he venido hasta acá, hermano? Porque en Nehemías, óigame, se da un punto en donde habían unos que dicen, ¿nosotros por qué vamos a edificar? Si nosotros somos de la alta sociedad, no nos podemos manchar. Óigame, el sacerdote que no estaba haciendo su trabajo, llega un momento en el 3, vaya al 3, regresemos a Nehemías, en el 3, ¿qué dice del sacerdote, hermano? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Llega un momento en donde el sacerdote también entendió que su trabajo, óyame, era también edificar la puerta de las ovejas. Yo le pregunto, ¿cuándo vamos a entender nosotros que dentro de la iglesia nuestro trabajo es edificar el corazón del hermano? ¿Se ha preguntado esto usted, hermano? ¿Cuándo lo va a entender usted? ¿Cuándo lo vamos a entender? Porque muchos dicen, yo no. Hijo, ¿por qué? Mire, hablamos de evangelismo, muchos que se sienten esto. No, nosotros no. Hermano, el evangelismo es para todos, tanto congregación como servidores. Mire, el orar es para todos, hermano. Yo le digo, ¿cuánto yo le digo, he pensado muchas veces no haber servidores, pero que hayan hermanos dispuestos a querer hacer las cosas. Pero ¿sabe qué? Hoy ando de malas, hoy no quiero. Es más, hoy la moda es no venir al culto porque hoy ando de malas. ¿Y por qué no había? Ay, era que he estado mal. No hay culto por eso. No vaya a trabajar, no coma y no haga nada, no reciba sueldo. Y si es día de sueldo, está mal, no reciba sueldo. No podemos, no, calma, ahí no nos metamos, estamos hablando con lo sagrado. Hermano, no hay nada más sagrado que Dios.
Entonces el sacerdote tuvo que entender, hermanos, que tenía que edificar. Usted y yo acá en la iglesia tenemos que entender que tenemos que edificar, hermano, y que todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Es que yo soy fulano y es que yo soy mengano y, hermano, usted está para edificar. Eso es lo que Nehemías está enfatizando y da los nombres de las familias, pero en el versículo 5, ahí aparece uno, los teocoitas. Dice que los teocoitas era un grupo también étnico que estaba ahí con ellos, edificó, hermanos, pero hubieron unos de ellos que dijeron, ¿y por qué nosotros tenemos que hacerlo? Mira, hermanos, fíjense que a veces hay hermanos que dentro de la iglesia se sienten excluidos. No, yo no. Yo siempre regaño al que me dice, es que ahí nadie me habla. Y usted no tiene para venir si no le hablan a hablar. Cuando le paren trompitas, vaya usted y le diga, ¿por qué me andan parando trompitas? ¿Y está parando trompitas? Y empezamos, ¿verdad?, en un proceso de distancia, de tiempo. Hermano, estos hombres empezaron a decir, ¿por qué nosotros tenemos que edificar? ¿Por qué? Hermano, usted tiene que edificar, y cuando hablamos de edificar, entonces voy y le repito, la iglesia es un cuerpo en el cual usted y yo, dice la Biblia, nos tenemos que cuidar unos a otros, pero al mismo tiempo el trabajo es ir afuera y cuidar, o hablar, o predicar, o enseñar, o evangelizar, como usted lo quiera tomar. Usted tiene que ir y tomar, o sea, la palabra de Dios no debe tener, ¿para qué lo van a tomar? Tiene que tomar la palabra de Dios, llevarla, ejecutarla y enseñarla. Entonces, hermano, voy y le repito, todo lo que se hace para la gloria de Dios. Vaya a Corintios siempre. No me pierda Corintios. No me pierda, perdón, Nehemías. 1 Corintios. Hay un pedacito, lo voy a sacar de su contexto. 10:31, vea lo que dice. ¿Lo encontró? Fíjense que está hablando de la comida. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Fíjense que el contexto, ¿cuál es, hermano? Que está hablando que no te critiquen por comida, que no te critiquen por esto. Si alguien te dice que lo que estás comiendo está dedicado a un ídolo, dice no lo comáis. ¿Para qué? Dice por amor a aquel. Pero al mismo tiempo dice, pero que no te critiquen por esto. Porque todo lo que te hagáis, dice, hacerlo. ¿Para quién dice, hermano? Para la gloria de Dios. Entonces, pero al mismo tiempo habla de que tenga cuidado. Entonces, yo quiero que usted comprenda esto, hermano. Mire, Pablo también dijo, hay cosas que me convienen, pero hay cosas que no me son lícitas. Yo no le estoy diciendo, hermano, haga cosas malas. No, hermano, hay cosas que usted se debe dar cuenta que cuando usted las hace no edifica el corazón de nadie, hermano. Vaya Efesios 4, 11, 12. ¿Lo tiene? Él mismo constituyó a unos, ¿cómo, hermano? Apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores, maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa, hermano? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora le digo, ¿cuál es el propósito de la iglesia entonces, hermano? Fíjense que acá algunos toman esto que dice, mire, ya veo, hay profetas ahí. No, hermano, mire, lo que está hablando, Dios le dio dones a cada uno. Y el don que Dios dio, no lo dio para exaltación de sí mismo, lo dio para edificación del cuerpo de Cristo. Yo le pregunto, ¿qué hace usted dentro de la iglesia? ¿Cuál es su don? Alguien me dijo el de caer mal.
Hermano, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? Y el don que Dios le dio es para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el propósito, dice el 13, es hasta que lleguemos a un nivel, a la estatura. ¿De quién, hermanos? Del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Usted viene a la iglesia para que, oiga, para ejercer el don que Dios le dio. Óigame, no es para que usted venga, se siente en una sillita, caliente la sillita, oh, el pastor predicó bonito, hoy le dio a todo, hermano, es para que Dios edifique su corazón y a través de esto usted vaya y sirva, oiga hermano, de una persona edificada y que sea un edificador, que sostenga también el muro para que no se caiga. Hermano, ¿cuántos problemas hay en su casa? ¿O no tienen problemas ustedes? ¿Qué tendría que hacer usted si hay problemas en su casa? Óigame, usted es esa torre, usted es esa parte fuerte en donde tendría que apoyarse en su casa los que no conocen de Dios o los que están lejos de Dios, o los que son el problema, o los que son aquellos que cuando llegan se arruina la fiesta, ¿verdad? Yo les digo, cuando llego a la casa, dice mi hijo, ay, yo le digo, ya te voy a sacar, le digo, no, papá, porque para él cuando yo llego yo le arruino la tranquilidad porque haría el acento, haría el quita aquí, haría el quita allá y él ya vino mi papá. Le debo decir, orar por mí. Hermano, óigame, dice que Dios le ha dado a usted una capacidad. ¿Qué capacidad le ha dado Dios a usted, hermano? De venir al culto, sentarse y aburrirse. Esa es la capacidad que Dios nos dio. ¿Qué capacidad le ha dado Dios a usted como cristiano? No me diga que no le ha dado ninguna, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no queremos usar lo que Dios nos ha dado. Y estamos con Nehemías cuando le dicen, ¿veis el problema en el que están? ¿Veis el problema en el que están metidos y aún así no hacen nada por ese problema? Usted sabe los problemas que hay en su familia y no hace nada por eso, hermano. ¿Ha reprendido a sus hijos, hermano? ¿Ha reprendido a su esposo? Ay, que venga, Dios lo va a traer. Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando Dios meta las manos, usted no vaya a llorar, hermano. Un día alguien vino acá y me dijo, yo quiero que Dios haga esto y esto en esta persona. Yo le digo a esta persona, ok, oiga lo que estoy diciendo, usted me dice esto, yo voy a orar por esa persona y por usted. Pero cuando Dios esté obrando en esta persona, usted no meta sus manos ni no quiera y no llore tampoco. ¿Sabe qué me gusta esta persona? No, pues mejor no. Así, estoy hablando literal, claro, hermano, acá en esta iglesia. Un día me dijo, pastor, nos vamos porque, ok. Son libres. Pero cuando usted en realidad quiere que Dios haga algo, hermano, Dios lo va a hacer. Ahora digo, ¿cuál es su trabajo? ¿Quién es el débil en su casa? Usted tendría que ser fortalecido, hermano, y usted orar por los débiles de su casa, como orar por los débiles dentro de la iglesia. ¿A cuántos débiles conocen? No conocemos a ninguno, ¿verdad? Entre nosotros, hermano, ¿cuántos débiles conocemos? Entonces Nehemías reprende, ¿qué están haciendo ustedes? Ahora le digo yo, ¿cuál es su trabajo, hermano? Si Dios nos dio a fin de edificarnos, de hacer de nosotros personas fuertes en el Evangelio, ¿para qué, hermano? Para sostener el corazón, para sostener la vida de otros, para sostenerles espiritualmente. Entonces voy y le digo, la iglesia no es un club, hermano, donde nos hacemos fiestas entre nosotros mismos. En la iglesia es un lugar donde oramos para sostener al que está débil en la casa de Dios. ¿Cuántos débiles hay? Usted sabe que hay. ¿Cuántos hijos de hermanos usted sabe que están en problemas emocionales, problemas de noviazgo, problemas de droga, problemas de qué, hermano? ¿Cuánta gente conoce usted el problema, hermano? Que sabe que son parte de esta iglesia. ¿Cuánto ha orado por él? Si la Biblia dice que se cuide el cuerpo, hermano. Por eso le puse el ejemplo del dedo con muñeco, ¿verdad? Que hasta rojo está ahí, blanco, rojo, blanco, morado, de todos colores, y solo lo toca y sale el agua, ¿verdad? ¿Qué hace con él? Lo cuida, lo cura. No va y dice machaquémoslo, botémoslo, esto nos sirve de hielo. ¿Qué hace? Hermano, lo cuida. ¿Cuántos podridos conoce aquí usted, hermano? Amén. ¿Ha orado por ellos? Amén. No, echémoslo, ¿qué más? No me siento la pared. Imagínese el dedo gordo, infectado, y el chiquito que está al lado de él dijera, uy, alejate de mí, dedo. No quiero estar con vos porque me vas a pasar lo morado que andar.
enfermo espiritual. Oren por el enfermo espiritual. No le digo que vea que tiene el árbol, no se trata de eso. Oren por el que está a su lado muchas veces y usted sabe que necesita esa fuerza de Dios. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, Señor. Tu palabra es clara, Señor.